Jesús tiene el privilegio de ser el tercer hombre más influyente de la historia. Así es, eso es lo que afirma un famoso libro publicado a finales de los 70 y también reeditado en los 90, titulado 100, el ranking de las personas más influyentes de la historia. Según este libro, Jesús obtiene el bronce, justo después de Mahoma y de Isaac Newton. Otra conocida lista mucho más reciente coloca a Jesús también en tercer lugar, pero esta vez por detrás de filósofos griegos como Aristóteles, número 1, y Platón, con la plata. Ahora no lo vais a creer, porque Jesús es el tercero en esta lista y el cuarto le sigue muy de cerca, no lo vais a creer, Arnold Schwarzenegger, el famosísimo actor y gobernador de California que seguro que ha cambiado tu vida. No sé de qué manera, no sé por qué aparece en cuarto lugar, pero esto es lo que dice esta lista. Y para ser justos, hay otras listas, como la lista famosa de la revista Time, quien coloca a Jesús en primera posición. Pero todas estas listas son humanas y subjetivas y dependen de un sinfín de factores. Dependen de factores políticos, culturales, dependen de factores educativos, de la propia línea editorial de las revistas o las páginas web, dependen de factores económicos y también, por supuesto, de factores religiosos. Ahora, ¿qué dicen ya no las revistas web, sino qué dice la gente acerca de Jesús como el único y exclusivo Salvador? Fijaros lo que dice la gente. Él es un hombre que crucificaron. Es uno de los tantos que salieron como un producto híbrido entre un Dios y una mortal, dice uno. Otra persona dice, Jesús fue un buen hombre como Gandhi o Teresa de Calcuta. Otra persona dice, debe de haber cientos de miles de millones de dioses a lo largo de la historia. No solo Él. El asunto es saber quién es Dios y cuál es el Dios correcto, dice otra persona. Y cuando miramos el panorama de las religiones ahí fuera, tenemos un gran menú, ¿verdad? Según el budismo, tú vas a obtener salvación controlando y haciendo cesar tus deseos, lo que se llama el karma. Según el confucianismo, te vas a salvar por medio de la educación, de la reflexión y de una vida moral. Si eres hindú, te salvarás por el camino de las obras, del conocimiento o de la devoción, viviendo una vida en unidad con lo divino. Si eres musulmán, te vas a salvar haciendo buenas acciones. Si eres un judío ortodoxo, tu salvación viene de tu arrepentimiento, de la oración y de una estricta obediencia a la ley del Antiguo Testamento. Si eres de la religión Jedi o de los Jedis, de la Guerra de las Galaxias, que también existe tal religión, tu salvación, o te dicen que tu alma ya es eterna gracias al control de la fuerza. ¿Cuántas veces hemos oído que todas las religiones son lo mismo? O en el sentido de que todas muestran el camino para salvarte de una manera u otra. Hace un par de semanas os leía como el 26% de personas en el Reino Unido, llamadas a sí mismo cristianos practicantes, el 26% negaban la exclusividad de Jesús para recibir el regalo de la salvación, de la vida eterna. Pero para los verdaderos discípulos de Jesucristo, Jesús es verdaderamente Dios. Y por tanto, no es que Jesús ocupa el primer lugar en la lista personal nuestra de personas más influyentes, sino que si tú eres creyente, Jesús ha ocupado tu corazón, todo tu ser. Él te ha cambiado, te ha regenerado, te ha dado una nueva vida espiritual y ahora nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Un verdadero discípulo de Jesús
cree lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Y la Biblia dice que no hay salvación fuera de Él. ¿Crees esto? Dice la Biblia que Él y exclusivamente el Dios es el único que puede perdonar nuestro pecado y regalarnos vida eterna. Esta mañana, como os decía, en preparación para la Navidad, vamos a ver 4 razones que reafirman el llamado del cristiano a celebrar una Navidad centrada exclusivamente en Cristo. 4 razones como creyentes que nos tienen que ayudar a reflexionar y celebrar una Navidad centrada exclusivamente en Cristo. Esta es la primera razón. Dios es el único Salvador. Dios es el único Salvador. La Biblia habla una y otra vez de la necesidad de salvación del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de ser salvos? La respuesta está en que gracias, entre comillas, gracias a nuestro pecado, somos culpables de desobediencia ante un Dios perfecto y santo. ¿Cuál es la consecuencia? Que el pecado trajo la muerte física. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice lo siguiente: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso es Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado trajo muerte física. Morimos a causa del pecado. Pero el pecado no solo trae muerte física, sino que también trae muerte espiritual. Si estás apuntando, apunta estos versículos. Colosenses 2:13 habla de que estamos muertos en nuestros delitos, una muerte espiritual. Hebreos 6:2 habla de que vamos a sufrir, o el no creyente va a sufrir el juicio eterno, la condenación. Ante este panorama, entonces, ¿piensas que el hombre necesita salvación? ¿Piensas que necesitamos salvación? Absolutamente. Y este es el tema continuo y central de la Biblia. El Antiguo Testamento nos habla de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el Salvador de Israel. Mira lo que dice Deuteronomio, venid conmigo al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente, Deuteronomio 7:6. Tú eres pueblo santo para el Señor, dice Dios a Israel. Dice, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios escogió específicamente a Israel. Es el Salvador de Israel. Pero aún hay más. El pecado y la consecuencia del pecado, pregunto, ¿afecta el pecado solo a Israel? No, el pecado afecta, como hemos leído en Romanos, a todos los hombres, a ti y a mí incluidos. Las buenas noticias son que Dios ha abierto, extendido su salvación también a aquel que no es ciudadano de Israel, con el pasaporte de Israel. Su salvación ahora está disponible a todo el mundo. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 49. Isaías 49, versículo 6, dice lo siguiente. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Fíjate lo que dice Dios al Hijo, al Redentor. Te haré luz de las... ¿Lo tienes ahí? De las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Israel ha fracasado. Israel era el encargado de ser luz a las naciones, de proclamar la salvación, y han fracasado. Y ahora Dios se va a asegurar de que el mundo oiga acerca de Cristo. ¿Cómo? Enviando al Hijo, al Mesías. Por eso leemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hemos visto que Dios es el Salvador de Israel, ¿verdad? Pero Dios es el Salvador de toda persona que cree, sea israelita o no. Él es el único y exclusivo Salvador. Dice Isaías 45, un poquito antes de lo que estábamos leyendo. Fíjate lo que dice Isaías 45, versículo 21, segunda parte. ¿No soy yo el Señor? Escucha bien. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Escucha, no hay ninguno fuera de mí. En medio del juicio de Dios sobre un Israel apóstata que ha rechazado a Dios, en el exilio, Dios declara que Él y nadie más que Él es el justo, es el Salvador de su pueblo, aún de un pueblo rebelde. Dios es el único Salvador. Comenzábamos hablando de diferentes religiones, pero se estima que hoy en día hay alrededor de 4.200 religiones en el mundo. Hay para elegir, ¿verdad? Y no todas ellas, pero la mayoría clama de tener la salvación. La pregunta es, ¿por qué va a ser Dios? ¿Por qué? Es el Dios de la Biblia, el único y exclusivo Salvador. Como dice un autor no creyente, dice, decir que el cristianismo tiene la llave de la salvación no solo es arrogante, sino que es espiritualmente narcisista. Pero si nos llamamos a nosotros mismos cristianos, automáticamente si eres creyente, esto tiene que desechar cualquier otra salvación posible, cualquier otro salvador. El cristianismo es intrínsecamente exclusivo, porque la Biblia afirma que no hay otro Dios, que solo Él es el único y exclusivo Salvador. Y lo dice la Biblia y lo creemos y lo afirmamos y además lo experimentamos, ¿verdad? Tú lo ves en mi vida, espero. Yo lo veo en tu vida, como esto es una realidad. Pero es que además, objetivamente, tenemos en este libro cientos, miles de testimonios de toda clase de personas, de diferentes naciones, en diferentes momentos de la historia, sea incluso a favor del Dios de la Biblia o en su contra, sea a favor de Cristo o en su contra. Aquí en este libro tenemos información objetiva y contrastada de una realidad, sea que se acepte o se rechace. Nadie pone en duda que Dios no exista o que Jesús no fuera real. Hermanos, solo Dios es el único Dios y exclusivo que salva. Esa es la primera razón que ha de reafirmar nuestro llamado para celebrar la Navidad, agradecimiento al único Dios que salva. Hay una segunda razón. Esta es la segunda razón. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y como hemos leído al principio de la reunión, Juan es uno de estos muchos testigos de los que acabo de hablar. Y él escribe Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y sí, es cierto, Juan escribe con un lenguaje un tanto extraño para nosotros hoy, esto de verbo, ¿verdad? Pero no era extraño para los destinatarios en el primer siglo. Juan está escribiendo desde el principio la Navidad juanina, dando a entender que el Verbo, Jesucristo, el Dios hombre, vino a este mundo y se llamó a sí mismo Hijo de Dios, Dios mismo. Y Él es efectivamente, escucha bien, Jesucristo es el mismo Dios que leemos en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios decide tomar forma humana. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se hace hombre?
Bueno, todo comienza con una promesa, ¿verdad? ¿Haces promesas? ¿O a ti mismo o a otras personas? ¿Qué porcentaje de esas promesas cumples? Estoy tentado de decir, dale a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana y ¿qué porcentaje de mis promesas cumplo? Pero no quiero causar aquí una rebelión entre vosotros. Bueno, Dios hizo una promesa. Venid conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Fijaros lo que dice. Este es Dios hablando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, en el talón. ¿Sabes a quién hizo Dios esta promesa? ¿Puedes decirme? ¿A quién le prometió Dios esto? A ver, podéis contestar. No os oigo. ¿Seguro? Fíjate en el versículo 14. Y el Señor dijo a la serpiente. Dios hizo una promesa a Satanás. Cuando en medio de un mundo perfecto, sin pecado, tenemos a Adán y Eva en perfecta armonía con Dios, en perfecta armonía con la creación, llega Satanás y engaña al hombre, desobedece, peca. Este pecado trae muerte, como hemos leído, trae condenación, pero nada de esto pilla a Dios por sorpresa. Dios escribió la historia antes de que la historia existiera, hermanos. Y así Él dice en este texto a Satanás, fíjate lo que dice, muchas cosas. Cuarta línea, Él te herirá en la cabeza. ¿Cuál es la primera palabra de esta frase? Él. Muy bien, Él. Pronombre personal masculino, singular. Él. Él apunta a una persona. Saltando muchos años después y muchas promesas, Él te herirá. Apunta al momento cuando Jesús, Él va a morir en una cruz. Él no va a perder ninguna batalla. Él va a vencer a Satanás. Él va a herir de muerte a Satanás. Él va a triunfar en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Solo Él es el Salvador. Solo Él es Dios. El Dios encarnado, exclusivamente. Estamos hablando de que es fundamental que comprendamos entonces que el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Igual que si alguna vez has mirado un mapa del tesoro, ¿verdad? ¿Has encontrado alguna vez un tesoro? ¿No? Vaya, hombre, qué pena. A ver si alguno de mis hijos lo encuentran. Pero si buscas en un mapa del tesoro, en el mapa hay mucha información, ¿verdad? Pero solo hay una X en ese mapa. Esa X apunta al destino final, donde está el tesoro. De la misma manera nosotros hemos de entender que el Antiguo Testamento está lleno de historias, ¿verdad? Está lleno de poesía, de profecía, de palabras de sabiduría, pero toda esta información tiene un único propósito. ¿Cuál es? Señalar con una X a Él. A Él. De Génesis 3:15. Ese Él es Jesucristo, así es. Y pasaríamos muchas y fantásticas horas hablando de cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, pero Isaías mismo, como hemos leído antes, nos da numerosas profecías acerca de que este Mesías es el Salvador y va a nacer. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 7. Lee conmigo Isaías 7:13. Isaías capítulo 7, versículo 13, dice lo siguiente: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel. Y luego si vas a Mateo 1:23, vas a ver cómo José se le aparece en sueños un ángel y le dice este texto. Es decir, 700 años antes del nacimiento de Cristo, este tema ya está siendo repetido una y otra vez. Hay un Salvador, no varios, un Salvador, Cristo el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo con nosotros. Así entonces, cuando este niño profetizado en Isaías finalmente nace, el ángel se le aparece de nuevo para enfatizar precisamente que este niño es el único Salvador. Lucas capítulo 2, fíjate lo que dice, versículo 11. Lucas 2, 11. No esperes a que te lo lea, lee conmigo. Lucas 2, 11. Dice el ángel a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y fíjate, quédate ahí en capítulo 2, porque un poquito más adelante un anciano llamado Simeón exclama, ya con el niño en brazos, dice lo siguiente, Lucas capítulo 2, versículo 28. 28, él tomó el niño en brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Hablando de mundiales de fútbol, no sé si recordarás que allá en el año 2010, una conocida cadena de venta de productos electrónicos, no voy a decir el nombre, no quiero hacer publicidad, pero el nombre está en rojo y blanco, dicho esto, esta cadena de productos electrónicos prometió lo siguiente: si España gana el mundial, la televisión que has comprado te va a salir gratis. Bueno, España gana el mundial, ¿verdad? Pero este millonario comercio buscó excusas, la letra pequeña, para finalmente escabullirse y no cumplir su promesa. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos, sin letra pequeña. Gálatas 4:4 dice lo siguiente: después de años y años esperando la llegada del Mesías, Gálatas 4:4 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando Dios quiso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Este Hijo, hermanos, es Jesucristo, el Dios hecho hombre. Jesús es Salvador. Esta es la segunda razón que reafirmar nuestro llamado a celebrar una Navidad centrada exclusivamente en Cristo. Hay una tercera razón. Esta es la razón. Jesús ofrece salvación. Jesús ofrece salvación. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. 1 de Juan 4:14, perdón. 4:14 dice lo siguiente: nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Qué dice aquí el texto? Dice que Dios en Cristo ofrece salvación. Él es exclusivo. No hay salvación fuera de Él, pero al mismo tiempo, fíjate en esto, no hay salvación fuera de Él, es exclusivo, pero al mismo tiempo Jesús es inclusivo. Esta palabra que está de moda hoy por las razones erróneas, ¿verdad? Pero Él es inclusivo. ¿En qué sentido Él es inclusivo? Cualquier persona de este mundo, sea de donde sea que vengas tú, sea lo que tú hayas hecho, lo que pienses hoy, si crees en Jesús y te arrepientes de tu pecado, Él te garantiza vida eterna.
Imagínate ahora que tú y yo estamos pecando, ¿verdad? Y además estamos perdidos. E imagínate que Dios no viene a rescatarte, ni a ti y a mí. Y no solo eso, sino que además dice, si eres capaz de encontrarme, entonces te voy a salvar. Es imposible. Pero esto es lo que las religiones falsas dicen. Tú te has perdido. Tú te encuentras, tú te salvas, tú te sacas a ti mismo de este embrollo por tus esfuerzos, ¿verdad? ¿Te has perdido alguna vez? ¿Te has perdido de pequeño? ¿Te has perdido de grande? Nosotros hemos perdido alguna vez a alguno de nuestros hijos. Creo que están aquí todos ahora mismo. Pero hemos perdido en el centro comercial o en la playa a alguno de nuestros hijos. ¿Has sido padre, madre, tío, hermano y se te ha perdido alguien? ¿Has estado tú perdido? Es una sensación, ¿verdad?, de angustia terrible. ¿Lo recuerdas? La Biblia te dice que estás espiritualmente perdido. La Biblia dice que estamos espiritualmente desorientados, aunque no lo pensemos. Pero Dios, por medio de Jesucristo, viene, toma la iniciativa y viene a rescatarnos. Y nos damos cuenta de que si no fuera por Él, seguiríamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Por eso el pastor inglés, antes traficante de esclavos, puede exclamar en ese himno, el himno más conocido que probablemente tenemos los protestantes: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló, Él me salvó. Jesús ofrece salvación a todos, porque solo Él puede ofrecerla. Solo Jesús tiene copyright, hermanos. Tiene la exclusividad de la salvación. Y si miras a tu alrededor ahora mismo, y si miras la iglesia, hemos de darnos cuenta de una realidad. Sea que lo hemos hecho físicamente o en nuestra mente, la iglesia está compuesta, y probablemente voy a ofenderte ahora, porque la iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos, eso sí, pero gente que ha abusado de las drogas, que ha cometido homicidios, asesinatos. La iglesia está compuesta de ladrones, de estafadores, de personas que han cometido pecado sexual, de mentirosos, de desobedientes. Pon ahí el nombre que quieras, el adjetivo que quieras. Personas de todas clases que han estado atrapadas en las garras de la oscuridad y del pecado. ¿Es así o no? Vengas de una familia cristiana o no, somos uno de estos. Y si la norma es que Jesús solo perdona a las personas buenas, a las personas que lo intentan, entonces, ¿sabes qué? No hay ayuda posible ni para uno solo de los que estamos aquí. Como Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Por eso Él tiene que tomar la iniciativa y Él ofrece salvación en Cristo, aquí y ahora. Así que te digo a ti, si no eres creyente, hoy, ahora, es tu momento de salvación. Hoy es tu oportunidad de reconocer, ahora. Reconoce que solo hay un Dios verdadero, un Salvador. Que Jesucristo es ese único y exclusivo Salvador. Reconoce que este es el día donde tú puedes ser salvo de tu pecado. De que solo Jesús es tu Salvador, solo puede serlo. No hay otro. El Salvador de los pecadores, del arrepentido, del sediento. Que solo hay en Él esperanza. Y hay desesperanza sin Él. Ahora podrás preguntarte, bien, ¿y de qué me salva Jesús? ¿De qué? Te voy a dar algunas pinceladas de esta realidad, hay más, pero creo que lo más importante es esto. Fíjate, Jesús nos salva de la ira de Dios. Aquí lo puedes ver en la pantalla, gracias hermano. Jesús nos salva de la ira de Dios.
aunque no es políticamente correcto hablar de la ira de Dios, sé que hoy prácticamente solo se habla de un Dios de amor, ¿verdad? Dios es amor, amén. Pero se enfatiza esto solamente para no herir sensibilidades. Y sí, como digo, Dios es un Dios de amor. Pero yo no soy una buena persona. Yo hago lo que no debo y no hago lo que debo. Y Dios es justo y Él justamente va a condenar el pecado. ¿Cómo se supone entonces que un Dios santo debe actuar? Porque la realidad es que Dios condena el pecado. Dios no está feliz con el pecado, ni con el pecador no arrepentido. Fíjate cómo llama Dios al pecador no arrepentido. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Efesios 2, 3 dice lo siguiente. Habla de los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y fíjate ahora, éramos por naturaleza hijos de ira. Vaya nombre, ¿verdad? Hijo de ira. Sería algo terrible, ¿verdad? Si tuvieras que tu padre o tu madre constantemente solo tiene ira para ti. Ahora imagínate esto con Dios. Eres un hijo de ira si no eres creyente. Estás condenado, no injustamente porque no eres bueno, sino justamente. Esta ira viene a causa de la desobediencia, del pecado. Ahora, pero Romanos 5:9 dice que habiendo sido ahora justificados por su sangre, fíjate, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Somos hijos de ira, Efesios 2. Pero Romanos 5 trae la esperanza que en Cristo seremos justificados, salvos de la ira de Dios por Cristo. Jesús es la propiciación del creyente. ¿Qué significa este palabra? Que Jesús desvió la ira del Padre que tú y yo merecíamos. Y Jesús soportó en aquella cruz. No simplemente estaba allí muriendo más y más. Él estaba soportando la ira del Padre que tú y yo merecíamos. Y al hacer esta obra, el Padre Dios ve la obra del Hijo, Cristo en la cruz, descarga su ira santa y justa sobre Él. La ira que tú y yo merecemos, la ira que Tam Molina merece eternamente, es descargada por Jesús. Jesús soporta todo mi infierno en esa cruz y esa ira es satisfecha. El Padre no tiene más ira para mí, no porque yo haya hecho algo, sino porque Cristo lo ha hecho por mí. Por eso habla este texto en Romanos 5:9 de que Él nos ha justificado. Ahora el Padre nos declara justos en Cristo y no seremos enjuiciados al final, ni condenados. Cristo es nuestro escudo de la ira santa de Dios Padre. ¿Te has preguntado alguna vez o has oído esto de que cómo un Dios bueno permite que la gente vaya al infierno? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente va al infierno? Pero esta es una pregunta hecha desde nuestro punto de vista humano. Desde el punto de vista divino de un Dios santo y perfecto, la pregunta es, ¿cómo un Dios bueno, puro, perfecto, santo, podría dejar a alguien pecador e imperfecto entrar en el cielo? Si yo no te voy a dejar entrar en mi casa con los pies llenos de barro, imagínate un Dios perfecto y puro, no va a permitir un 0,1 infinito por ciento de suciedad ante su presencia. ¿Cómo es posible? Entonces, que Dios permita a alguien delante de Él en su presencia. La respuesta está en Cristo. Él soportó la ira
por amor. Él compró tu condenación con su sangre. Jesús vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir y murió la muerte que tú y yo deberíamos haber padecido y resucitó con poder, todo por pura gracia. Jesús nos libra de la ira del Padre. Pero también Jesús nos salva de la muerte. Número 2. Fíjate, 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Capítulo 1, versículo 10. 2 de Timoteo 1, 10. Fíjate lo que dice. 2 de Timoteo 1, 10. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La gracia ha sido manifestada en Cristo. ¿Sabías que el ser humano no fue creado para morir? ¿Sabías esto? Adán y Eva, si no hubieran pecado, seguirían aquí a nuestro lado. La muerte es un alien. Si te gustan las películas de aliens, aquí tienes a uno. La muerte es un extraño entre nosotros. Es antinatural. Por eso tú y yo, por eso el mundo invierte miles y miles y millones de dólares, de euros, en encontrar soluciones para alargar la vida o para evitar la muerte, ¿verdad? Porque la muerte es antinatural. Pero al entrar el pecado, la muerte se convirtió en nuestra enemiga. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos merecemos morir. Ahora, buenas noticias. Como hemos visto, Jesús murió por su pueblo. Ya no tenemos que temer a la muerte. Ahora, como Pablo dice en Filipenses 1:21, incluso morir es ganancia. Porque Jesús conquistó la muerte por ti, por mí. Hay salvación, hay vida después de la muerte. Y sí, probablemente tú y yo moriremos físicamente si Jesús no viene antes, ¿verdad? Pero para el creyente, hermanos, la muerte solo es un paso hacia la vida gloriosa y eterna. Como decía el pastor inglés Carlos Charles Spurgeon, el mejor momento de la vida del creyente es el último, ya que será el más cercano al cielo. Pero para el que no se arrepiente, no solo morirá físicamente, sino que también sufrirá, como dice la Biblia, la muerte segunda, la condenación en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21:8. ¿De qué más nos salva Jesús? De la ira de Dios, de la muerte. También nos salva, hermanos, de cometer más pecados. Y la Biblia se refiere a esto con el concepto de santificación. La santificación es ese proceso por el cual el creyente vive en el poder del Espíritu Santo, vive como Dios desea. Fíjate, Romanos 6:22. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Jesús no solo nos ha salvado, sino que por su Espíritu Santo, por su palabra, Él nos hace ser más y más como Él. La cuestión es, esta es la realidad, tú y yo seguimos pecando. Tú y yo probablemente pecaremos hoy, ¿verdad? Pero más y más, para ti y para mí, creyente, el pecado no ha de ser una constante, sino un accidente en nuestra vida. Menos costumbre y más accidente. Por eso, y la única manera de que el pecado se convierta en un accidente, no en una costumbre, es acudiendo a Cristo constantemente, a nuestro abogado justo, con una vida de arrepentimiento
y confesión, una vida en la palabra de Dios que nos santifica. Jesús nos llama a ser más y más como Él cada día. Hay un sermón predicado por un pastor escocés en el siglo XIX. Su nombre es Thomas Chalmers. Y el título del sermón es el siguiente: el poder expulsivo de expulsar, el poder expulsivo de un nuevo afecto. Este pastor en este sermón explica cómo el vacío que queda cuando abandonamos un pecado no ha de ser llenado con otro pecado, ¿verdad? No vaciamos un vaso de veneno y lo llenamos de gasolina para beberlo, ¿verdad? Este es el principio, sino que cada vez que abandonamos un pecado ha de ser llenado ese hueco con Cristo. Si tengo un problema de pecado de dominio propio, quizá con la comida, especialmente en Navidad, ¿verdad? Y decido empezar a hacer deporte el día 1 de enero, como la mayoría de los españoles, y controlar lo que como y me apunto a un gimnasio. Bien, esto está muy bien. Pero recordemos, al mismo tiempo hemos de fijar nuestra vida en Cristo para que Él sea nuestra motivación y nuestro objeto de adoración. Porque si no, imagínate que persevero y pierdo peso y tengo dominio propio, pero en lugar de llenar mi corazón de Cristo, lo lleno de orgullo y vanidad, ahora quizá voy a tener un cuerpo ideal con un corazón pecaminoso. Sin la ayuda de Jesús, tú y yo vamos a ir dando tumbos, quitando un pecado, pero quizás llenándolo con otro en lugar de llenarlo de Cristo. Pero Él, y solo Él, tiene el poder no solo de salvarnos de la culpa del pecado, sino también de cometer muchos otros pecados y ser más como Él. Por último, Jesús también nos libra del poder de Satanás. Jesús nos libra del poder del rey de la mentira. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, que Satanás anda buscando, es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esto es parte de nuestro proceso de santificación que acabamos de ver anteriormente. Me refiero a que Satanás nos tienta, ¿verdad? Constantemente. Pero Jesús, recuerda esto, Jesús fue tentado mucho más allá de lo que nosotros podamos ser tentados y venció esa tentación, todas y cada una. No solo venció la famosa tentación de Mateo 4, ¿verdad? A veces pensamos que Satanás solo tentó a Jesús una sola vez, Mateo 4 y el resto de la vida no fue así, no. Toda su vida en la tierra fue tentado a pecar y con tentaciones aún mucho mayores que las nuestras. Y es por eso que dice Hebreos 14:15 que Cristo puede compadecerse de nosotros en nuestra flaqueza y que podemos entonces acudir a Dios Padre para recibir ayuda ante la tentación. Recuerda Génesis 3:15. Eso ya ocurrió. Satanás ha sido herido de muerte en la cabeza en la cruz del Calvario. Pero cuidado, porque en su agonía final, Él va a tratar por todos los medios de llevarse al mayor número de personas posibles al infierno con Él. Esto es terrible. Pero descansamos en la verdad de que Cristo es infinitamente más poderoso y ofrece salvación de tu pecado. Y también Él nos salva de pecar día tras día. ¿Por qué debemos celebrar una Navidad centrada exclusivamente en Cristo? Hemos visto que porque Dios es el único Salvador, hemos visto que Jesús es Dios, que Jesús ofrece salvación. Número 4 y último, Jesús es el único Salvador. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando compartes el Evangelio, ¿qué conflicto encontramos?
Quizá hay quien niegue a Jesús como figura histórica, por mucho que se haya corroborado objetivamente. Pero seguro que hay un gran problema cuando tú vas a alguien y dices, mira, Jesús es el único y exclusivo Salvador. Esto es un problema. Cuando afirmamos la exclusividad del cristianismo encontramos un problema. ¿Por qué? Porque la cultura dice lo contrario, ya lo hemos visto al principio. Y fijaros lo que dicen personas conocidas de la historia. Un gran filósofo llamado John Lennon decía lo siguiente: yo creo que lo que la gente llama Dios es algo en cada uno de nosotros. Yo creo que lo que dijo Jesús, Mahoma, Buda y todos los demás estaba bien, solo que las traducciones son malas. Decía el cantante de los Beatles. Ahora ya sabe cuál es la verdad. Gandhi, el famoso Gandhi, decía, todos los caminos que llevan a Dios son igualmente buenos. Buda decía, hay 84.000 caminos hacia la salvación, no sé cuándo los contó, pero dice, hay 84.000 caminos que llevan a la salvación hacia el ser completo. ¿Te imaginas ir de Santiago de Compostela a Madrid? Pon el GPS y te va a dar 84.000 rutas posibles. Sería ridículo. El mundo dice exactamente esto. Dice, no importa el camino, simplemente camina. Todos los caminos van a Roma. Todos los caminos te llevan a la salvación. Dicen, pero no lo hacen. Jesús dice exactamente lo contrario. Mateo capítulo 7, versículo 13. Escucha bien. Amplio es el camino hacia la destrucción. Por ahí pasan muchos. Estrecho es el camino de la salvación. Por ahí pasan pocos. ¿Por qué Jesús dice afirmaciones tales como Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. ¿Estaba Jesús equivocado? ¿Estaba loco? ¿Engañaba a la gente? No, Jesús dice la verdad. Y siempre ha habido y habrá una resistencia feroz a la superioridad y exclusividad y la singularidad de Jesús. Pasó con los primeros cristianos que eran asesinados. Pasa hoy en día con los que decimos sin ninguna duda que solo Cristo es el Salvador, el único camino a la vida eterna, el único que puede salvarte del pecado, de la ira de Dios, de Satanás, del juicio, de la muerte. Solo Cristo, solo, exclusivamente Él es el Salvador y no hay otro. ¿Qué puedes hacer ante esta información ahora? Piensa. Lo que puedes hacer y debes hacer, lo que dice la Biblia, es no escoger entre una miríada, miles y miles de salvadores. Esto no es, bueno, voy a escoger el cristianismo, no. Sino creer, reconocer que solo y exclusivamente Cristo te salva del pecado y de la condenación. De nuevo, ¿qué dice la gente por ahí? Bueno, tienes que salvarte a ti mismo. Sé una buena persona. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer estas oraciones, tienes que hacer estas cosas, obras buenas con la gente. No, en lugar de esto, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos que afirmar, soy pecador, estoy perdido, soy rebelde, hago lo que no debo, no hago lo que debo, soy desobediente, necesito que alguien me salve. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no soy la solución, yo soy el problema. Dios, por favor, sálvame. Si tu casa se está quemando, espero que no, pero no esperas a llamar a los bomberos al día siguiente, ¿verdad? Si te estás ahogando, no esperas
Clamas en ese momento desesperado por salvación, lo haces ya. Y de la misma manera, si ves y entiendes la necesidad de tu alma, no esperes a mañana por la mañana. Dios tiene la mano tendida ahora para salvarte. Esto es lo que puedes hacer. Arrepiéntete de tu pecado. Pero si eres creyente, ante esta información, los creyentes hemos de reconocer el poder salvador de Cristo. Creyente, reconoce el poder salvador de Cristo y apliquémoslo a nuestro evangelismo. Cristiano, ¿sabes que tienes el único y el exclusivo mensaje que salva ante una gran variedad de opciones? ¿Lo crees así? ¿Crees esto? ¿De verdad lo creemos? Porque quizá podemos pecar en nuestro corazón, ¿verdad? Y avergonzarnos y no creer esta realidad al 100% de que verdaderamente Cristo es el Salvador exclusivo o que el Evangelio es el único medio de salvación. Creo que a menudo intentamos convencer a la gente con datos del cristianismo, ¿verdad? Con datos acerca de la Biblia, con ejemplos de, mira, este personaje famoso es creyente. Aún podemos contar nuestro propio testimonio y todo eso está muy bien, sigue haciéndolo. Pero hermanos, como veíamos el miércoles pasado, hemos de proclamar con nuestros labios a Cristo, su obra en la cruz y el estado de condenación pecaminoso del hombre. Hermanos, hemos de reconocer la exclusividad de Jesús y su mensaje poderoso y proclamarlo. En tercer lugar, hemos de adorar. Adora con gozo a nuestro único suficiente Salvador siempre, pero exclusivamente, especialmente en Navidad. Jesús ha de ser el receptor exclusivo de nuestra adoración ahora en Navidad. Por favor, pasa tiempo con tu familia si puedes, o con tus amigos, con tus hermanos de la congregación, hazlo. Compra y recibe, y espero que recibas buenos, bonitos y baratos regalos, ¿verdad? Compra langostinos, compra turrón, aunque los precios no están para dar campanadas, pero paremos el carro un poquito, ¿verdad? Recordemos, reflexionemos, ¿qué estamos haciendo estos días? En este mundo que hace tanto tiempo ha olvidado a Jesús, si es que algún día lo recordó, y lo olvida en medio de una maraña preciosa de regalos y luces y de anuncios y de campanadas, incluso villancicos de Navidad. Pero hermanos, reflexionemos y reclamemos lo que es nuestro. Celebra la Navidad adorando al centro de la Navidad. A aquel que hace 2000 años vino para comprarnos el mejor regalo bajo el árbol, nuestra salvación. Y lo pagó con su sangre. Adora a aquel que realmente adorna la Navidad, porque Él nos ha trasladado de la oscuridad de la muerte a la luz de la vida eterna en su reino. Adora al que te ha librado de la condenación, de la ira de Dios. Adora a Jesucristo. Qué misericordia ha derramado sobre nosotros. Si quieres celebrar una Navidad exclusiva, te invito a que vayas al Hotel Kempinski en Estepona, Málaga. Vete a este hotel y admira en el hall, en el lobby del hotel, tienen un árbol de Navidad cuyo valor asciende a 12 millones de euros. Luego, puedes comer un delicioso panettone italiano, valorado en 80.000 euros, creado por un pastelero italiano, cuyos ingredientes incluyen papel de oro y diamantes. Mientras envuelves el regalo
que has comprado en un papel de diseño de 20.000 euros, que es un bolso con la forma de Papá Noel, de Santa Claus, que se vende en los almacenes londinenses Harrods por el módico precio de 6.000 euros. Si quieres pasar una Navidad exclusiva, puedes hacer todo esto. Y por poder, se puede. Quien se lo pueda permitir. Yo creo que es un poco vanidoso, pero en fin. Pero por mucho que uno se esfuerce con decorar y trabajar en lo externo, el verdadero significado de la Navidad, la verdadera y genuina celebración navideña, se trata exclusivamente de Cristo, el Dios hombre nacido de mujer, como un humilde e indefenso niño. Hermanos, para nosotros los creyentes, Jesús no es el tercer hombre más influyente de la historia, ¿verdad? No debe serlo, sino que Él y solo Él es exclusivamente el Salvador, el dueño y Señor de toda parte de nuestro ser. ¿Cómo vamos entonces a celebrar estos días? Celébrala con regalos, con amigos, con luces, con comida, con familia. Amén. Pero centra estas Navidades en adorar solo y exclusivamente al único Salvador, el Señor Jesús. Oremos. Tú eres el Dios que adoramos, el único Dios que descendió desde su trono y vino como un humilde bebé para vivir la vida perfecta y la muerte perfecta, soportando la ira que nosotros merecemos. Oh Dios, queremos adorarte a ti exclusivamente porque tú eres el único y exclusivo Salvador. Y al mismo tiempo te damos gracias por ser inclusivo, por admitir a todo pecador en toda la historia, de cualquier lugar, raza, persona, condición. Señor, tú incluyes a todo hombre, a toda mujer, aún jóvenes o niños que vienen a ti entendiendo su pecaminosidad y tu oferta de salvación, y tú salvas. Oh Señor, queremos adorarte a ti y solo a ti, el único que lo merece. En el nombre de Jesús. Amén.